tamaño del punto focal. Pero, ¿qué es el punto focal? El punto focal es el área del blanco desde donde inciden los electrones y desde donde se emiten los rayos X. Todos los equipos de rayos X poseen un punto focal pequeño, ya que cuanto menor sea este, mejor será la resolución espacial obtenida. Y casi todos los tubos de rayos X de diagnóstico tienen dos puntos focales, uno grande y uno pequeño. El punto focal pequeño o foco fino se utiliza cuando se requieren imágenes de alta resolución, y el punto focal grande o foco grueso se emplea cuando se aplican técnicas que producen cantidades de calor elevadas. Buenas tardes, instructor y compañeros. Mi nombre es Nancy María Martínez Fiallos y les estaré exponiendo sobre lo que es la umbra y la penumbra. Una imagen radiográfica consiste de las propiedades de la imagen llamadas umbras, y la otra indistinta en el entorno de la umbra se llama penumbra. Ahora vamos a definir qué es la umbra, o más bien dicho, vamos a enseñar lo que es la umbra con la siguiente imagen. Ok, acá vamos a ver de que la umbra es todo esto. O sea, toda la imagen del paciente es la umbra, y la penumbra va a ser todo este contorno. Todos los contornos, todos estos contornos es la umbra. Ya sabiendo esto, vamos a ir a la anterior. Esto de la penumbra y de la umbra va a depender también del tipo de foco que utilicemos. Así como está el foco grueso, podemos usar el foco fino. Pero al usar el foco grueso, vamos a tener una mayor cantidad de penumbra. Esto nos va a hacer de que haya menos calidad espacial en lo que es la imagen como tal. Y cuando hay menos calidad calidad de espacio en la imagen, es menos nítida la imagen. Mientras que usamos un foco fino, la penumbra va a disminuir y va a tener una mayor nitidez en lo que es la imagen. Entonces, al disminuir el punto focal, va a disminuir la penumbra, haciendo de que la radiografía quede mejor. Pero no necesariamente, con esto no digo de que solamente tenemos que usar el foco fino para para todo tipo de radiografía, sino de que la radiografía de punto focal fino se utiliza más que todos en las extremidades, o sea, manos, brazos, antebrazos, mientras que el foco grande se va a necesitar en lo que es en el área del tórax, la, en la columna y eso. ¿Por qué? Porque son lugares a donde hay más masa corporal, y al haber más masa corporal vamos a necesitar más radiación, y por eso un foco grande. Espero que con esto hayan entendido mi parte de lo que es la umbra y la penumbra, y los dejaré con mi siguiente compañero. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Hasby González y yo vengo a hablarles del ángulo de truncación. Es el ángulo entre la superficie de la fuente del ánodo y una línea perpendicular al camino que sigue el flujo de electrones entre el cátodo y el ánodo. El ángulo de truncación más pequeño produce que ambos, el verdadero y el efectivo tamaño de la mancha focal, sean más pequeños. Los tubos de rayos X son fabricados con diferentes ángulos de truncación y por lo mismo tanto diferentes tamaños de la mancha focal para un mejor propósito. Les vengo a hablar también del tamaño verdadero y efectivo. El tamaño verdadero sale del cátodo hacia el ánodo de manera perpendicular. Este es directamente proporcional al tamaño efectivo y este solo puede modificarse a través del MA. Tamaño efectivo sale del blanco hacia en dirección al paciente para poder modificar la imagen. Y esto es todo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. El día de hoy hablaré referente a lo que son los pasos, ¿verdad? Para el tamaño focal. Eh, entonces, quiero comenzar hablando de que el material que se utilizó en esta práctica era el material, usamos en la cámara con un ángulo de 0.075 milímetros. También utilizamos una cámara de oro, ¿verdad? De que eso lo va a determinar el tipo de, la calidad del tamaño focal. Usamos el micrómetro para medir el tamaño del foco grande y el foco pequeño. Usamos la cinta métrica también para medir desde el punto, desde el tubo de rayos X hasta la cámara. Usamos el densitómetro para medir las densidades y, y utilizamos un cassette de 14 por 14 pulgadas. Bueno, los pasos que utilizamos en esta práctica para medir el tamaño focal medimos 13 pulgadas desde el tubo del rayos X hasta la cámara. Hasta la cámara. Después de eso, Eh, después de eso colocamos lo que es lo importante, ¿verdad? Para determinar la calidad del punto focal, grande y pequeño, lo que es la cámara de oro, en la cual lo colocamos encima de la cámara. Y, perdón, colocamos encima del cassette de 14 por 14, siempre usando los parámetros, ¿verdad? Como ya hemos visto anteriormente, tiene que estar bien centrado el cassette y solo se utilizó una parte del cassette, ¿verdad? Para determinar el foco grande y el foco pequeño. Y encima del cassette se puso la cámara eh, de oro, ¿verdad? Como dice aquí, colocamos la cámara de oro, que será que nos proporcione el tamaño del punto focal de nuestro equipo, ¿verdad? Cabe recalcar de que si nuestro punto focal nos sale rectangular, eh, está perdiendo calidad nuestro punto focal, ¿verdad? Y eso significa que tenemos que hacerle un cambio. Como había mencionado anteriormente, dividimos el cassette en dos partes, con ayuda del colimador, ¿verdad? Con ayuda del colimador. Entonces lo dividimos en dos partes para determinar el tamaño focal grande y el otro el tamaño focal pequeño. Y de ahí solo usamos los parámetros establecidos, los KBP y los MAS para obtener la imagen radiológica. Bueno, prácticamente esos fueron los pasos que se utilizaron y las herramientas que se utilizaron para esta práctica, ¿verdad? Para determinar el tamaño de focal grande y pequeño. Bueno, muy buenas noches.
tamaño del punto focal. Pero, ¿qué es el punto focal? El punto focal es el área del blanco desde donde inciden los electrones y desde donde se emiten los rayos X. Todos los equipos de rayos X poseen un punto focal pequeño, ya que cuanto menor sea este, mejor será la resolución espacial obtenida. Y casi todos los tubos de rayos X de diagnóstico tienen dos puntos focales, uno grande y uno pequeño. El punto focal pequeño o foco fino se utiliza cuando se requieren imágenes de alta resolución, y el punto focal grande o foco grueso se emplea cuando se aplican técnicas que producen cantidades de calor elevadas. Buenas tardes, instructor y compañero. Mi nombre es Nancy María Martínez Piallos y les estaré exponiendo sobre lo que es la umbra y la penumbra. Una imagen radiográfica consiste de las propiedades de la imagen llamadas umbras, y la otra indistinta en el entorno de la umbra se llama penumbra. Ahora vamos a definir qué es la umbra, o más bien dicho, vamos a enseñar lo que es la umbra con la siguiente imagen. Ok, acá vamos a ver de que la umbra es todo esto. O sea, toda la imagen del paciente es la umbra, y la penumbra va a ser todo este contorno. Todos los contornos, todos estos contornos es la umbra. Ya sabiendo esto, vamos a ir a la anterior. Esto de la penumbra y de la umbra va a depender también del tipo de foco que utilicemos. Así como está el foco grueso, podemos usar el foco fino. Pero al usar el foco grueso, vamos a tener una mayor cantidad de penumbra. Esto nos va a hacer de que haya menos calidad espacial en lo que es la imagen como tal. Y cuando hay menos calidad calidad de espacio en la imagen, es menos nítida la imagen. Mientras que usamos un foco fino, la penumbra va a disminuir y va a tener una mayor nitidez en lo que es la imagen. Entonces, al disminuir el punto focal, va a disminuir la penumbra, haciendo de que la radiografía quede mejor. Pero no necesariamente, con esto no digo de que solamente tenemos que usar el foco fino para todo tipo de radiografía, sino de que la radiografía de punto focal fino se utiliza más que todos en las extremidades, o sea, manos, brazos, antebrazos, mientras que el foco grande se va a necesitar en lo que es en el área del tórax, en la columna y eso. ¿Por qué? Porque son lugares a donde hay más masa corporal, y al haber más masa corporal vamos a necesitar más radiación, y por eso un foco grande. Espero que con esto hayan entendido mi parte de lo que es la umbra y la penumbra, y los dejaré con mi siguiente compañero. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Hasgi González y yo vengo a hablarles del ángulo de truncación. Es el ángulo entre la superficie de la fuente del ánodo y una línea perpendicular al camino que sigue el flujo de electrones entre el cátodo y el ánodo. El ángulo de truncación más pequeño produce que ambos, el verdadero y el efectivo tamaño de la mancha focal, sean más pequeños. Los tubos de rayos X son fabricados con diferentes ángulos de truncación y por lo mismo tanto diferentes tamaños de la mancha focal para un mejor propósito. Les vengo a hablar también del tamaño verdadero y efectivo. El tamaño verdadero sale del cátodo hacia el ánodo de manera perpendicular. Este es directamente proporcional al tamaño efectivo y este solo puede modificarse a través del MA. Tamaño efectivo sale del blanco hacia en dirección al paciente para poder modificar la imagen. Y esto es todo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. El día de hoy hablaré referente a lo que son los pasos, ¿verdad? Para el tamaño focal. Eh, entonces, quiero comenzar hablando de que el material que se utilizó en esta práctica era el material, usamos la cámara con un ángulo de 0.075 milímetros. También utilizamos una cámara de oro, ¿verdad? De que eso nos va a determinar el tipo de, la calidad del tamaño focal. Usamos el micrómetro para medir el tamaño del foco grande y el foco pequeño. Usamos la cinta métrica también para medir desde el punto, desde el tubo de rayos X hasta la cámara. Usamos el densitómetro para medir las densidades y, y utilizamos un cassette de 14 por 14 pulgadas. Bueno, los pasos que utilizamos en esta práctica para medir el tamaño focal medimos 13 pulgadas desde el tubo del rayos X hasta la cámara. Hasta la cámara. Después de eso, colocamos lo que es lo importante, ¿verdad? Para determinar la calidad del punto focal, grande y pequeño, lo que es la cámara de oro, en la cual lo colocamos encima de la cámara. Colocamos encima del cassette de 14 por 14, siempre usando los parámetros, ¿verdad? Como ya hemos visto anteriormente, tiene que estar bien centrado el cassette y solo se utilizó una parte del cassette, ¿verdad? Para determinar el foco grande y el foco pequeño. Y encima del cassette se puso la cámara de oro, ¿verdad? Como dice aquí, colocamos la cámara de oro, que será que nos proporcione el tamaño del punto focal de nuestro equipo, ¿verdad? Cabe recalcar de que si nuestro punto focal nos sale rectangular, eh, está perdiendo calidad nuestro punto focal, ¿verdad? Y eso significa que tenemos que hacerle un cambio. Como había mencionado anteriormente, dividimos el cassette en dos partes, con ayuda del colimador, ¿verdad? Con ayuda del colimador. Entonces la dividimos en dos partes para determinar el tamaño focal grande y el otro el tamaño focal pequeño. Y de ahí solo usamos los parámetros establecidos, los KBP y los MAS para obtener la imagen radiológica. Bueno, prácticamente esos fueron los pasos que se utilizaron y las herramientas que se utilizaron para esta práctica, ¿verdad? Para determinar el tamaño de focal grande y pequeño. Bueno, muy buenas noches.